Eh, Vamos a empezar entonces, buenas tardes, vamos a empezar entonces con la mesa del día de hoy, la mesa número 2. Si les parece entonces el orden de exposición va a ser primero Daniel Ojea, que entiendo que está ahí con unos temas de trabajo un poco complicados, ¿no, Dani? Entiendo que estás Sí, medio complicado estoy en el... con los Sí, horarios. Hola, Cari. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Catalina. Muy bien. Entiendo que está Dani ahí con unos horarios complicados. Entonces, si les parece, vamos a empezar antes que a Dani se le haga el horario en que tiene que volver al aula. Después va a poner Nico y después me toca a mí. Así que, Nico, no sé si querías presentarlo a Daniel. Y bueno, y después continuamos, ¿sí? Sí, bueno, a ver, dame un segundito. Bueno, a Daniel ya lo conocen, es estudiante fue estudiante de la universidad, recientemente recibido en licenciado en Ciencia Política, y bueno, va a presentar la ponencia denominada Orígenes y Fundamentos de la Teología de la Liberación en Argentina y Brasil. Así que Dani, cuando quieras, y agradecerte obviamente por estar en la mesa también. No, muchas gracias a ustedes. Dani, te vamos a pedir que hables en voz bien alta porque te escuchamos muy bajito. Además, agrego una linita más del CV de Dani, que Dani es becario cofinanciado de CONICET, de la Universidad de CONICET, y empezó este año, entiendo, su doctorado en la Universidad Nacional de La Plata, ¿verdad? Exactamente. Bueno, vamos a darle entonces inicio y vamos a cerrar los otros micrófonos, así nos acopla. Bueno, ¿me escuchan bien? Ahí si hablo está bien, a este volumen está bien, perfecto. Bueno, como dije antes, muchas gracias por permitirme participar. La ponencia la pensé en base a algunos lineamientos que vengo trabajando que se desprenden de mi trabajo final que presenté para recibirme en la universidad. Y en mi trabajo yo me había centrado principalmente en las cuestiones vinculadas a la relación entre catolicismo, sociedad civil y Estado en la Argentina entre 1930 y 1975. Y me había quedado como una de las dimensiones que no pude abordar por una cuestión de espacio y de tiempo, que era cómo había sido la vinculación entre las iglesias de la Argentina, sobre todo entre las iglesias y las asociaciones católicas laicas de Argentina y Brasil. Sobre todo porque me había dado cuenta en el medio de la investigación que el diálogo entre las instituciones latinoamericanas católicas era bastante frecuente. Hubo mucho material publicado, existen muchísimas revistas en las cuales compartían y dialogaban mediante artículos entre ellas. Y este año particularmente me puse a trabajar sobre qué había pasado con los movimientos renovadores y reformistas dentro de la Iglesia Católica en el Brasil, para tratar de ver qué continuidades y qué diferencias existen entre ambos movimientos para el mismo periodo, sobre todo para la década del 60 y del 70, ¿no? Estos movimientos católicos renovadores que surgen, son, digamos, previos a la realización de lo que fue el Concilio Vaticano II, que van a desarrollar, sobre todo a partir de la década del 50, una inserción muy fuerte en la población civil, digamos, ¿no? A través de diferentes instituciones y a través de las parroquias en los diferentes pueblos y en lugares muy apartados de las ciudades, van a generar o han generado una vinculación muy fuerte con asociaciones territoriales, movimientos sociales, y no fue, si se quiere, o no estuvo condicionado en Brasil, como sí fue el caso de la Argentina, con las condiciones políticas específicas que vivía la Argentina en ese periodo. Si
tomamos como punto de partida el Concilio Vaticano II y lo que produjo en el mundo católico latinoamericano, ¿no? La perspectiva de intentar integrar la Iglesia a la modernidad, a los cambios estructurales que había vivido el mundo occidental luego de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la aparición del movimiento obrero como sujeto, digamos, muy importante en la lucha por la transformación social y sobre todo vinculado a, si se quiere, luchas sociales que se enmarcaban en ideologías para la Iglesia Católica que atentaban contra el espíritu cristiano, ¿sí? Eran ideologías, como las nombran en muchos casos, anticristianas, ateas, ¿sí? En contra de los valores históricos y tradicionales del catolicismo. Ahora bien, en ambos casos, tanto en el caso brasileño como en el argentino, se ve que ya a fines de la década del 50 se produce una serie de charlas, de encuentros, de acciones sobre la sociedad civil que intentan hacer llegar al catolicismo a los sectores más postergados de la sociedad, tanto en Brasil como en Argentina. Buscar tender puentes y en esta idea de vincularse con los sectores postergados, excluidos, los pueblos originarios, sobre todo en Brasil, va a llevar a que se ponga en tensión a las jerarquías de ambos países con el espíritu cristiano que estaba intentando reformularse desde las bases, desde los sacerdotes de base, el nuevo rol que debía asumir la Iglesia. Y esto es muy importante, porque lo que empieza a suceder, o por lo menos lo que yo encontré en estos textos, sobre todo vinculados a la Iglesia brasilera, los desplazados de la tierra, si se quiere, lo que es la población del Brasil rural, empieza a vivir intensamente, si se quiere, con los curas y con los movimientos de la acción católica, y se enmarcan en reivindicaciones de tipo la tierra y el trabajo por fuera de la dinámica del mercado. Yo encuentro, por ejemplo, en varios sacerdotes brasileros que lo que buscaban era trazar ese nuevo cristianismo y acompañar a las poblaciones en sus reivindicaciones por los derechos de la tierra y de la vida digna, enmarcarlos dentro de una nueva concepción del cristianismo que tenga lugar dentro de la institucionalidad tradicional de la Iglesia, pero reformulándola. ¿A qué voy con esto? Empiezan a cuestionar seriamente las jerarquías católicas en el Brasil y muchos obispos, y eso es una diferencia para el caso argentino, muchos obispos van a acompañar estas nuevas reivindicaciones que surgen desde las extremidades del movimiento católico. Con esto hay que tener en cuenta que esta nueva forma de concebir el cristianismo en su vinculación con el pueblo y con el pueblo excluido y pobre es un movimiento que surge desde la periferia hacia el centro de la institución, ¿sí? Y en el caso del Brasil, lo que va a pasar es que muchos representantes de la jerarquía católica se van a plegar a esa reivindicación y esas nuevas prácticas del cristianismo. Para el caso argentino, como yo había trabajado, como presenté en mi trabajo, los movimientos renovadores del catolicismo van a permanecer en los márgenes y van a ser minoritarios. Nunca van a ser un movimiento mayoritario dentro de la Iglesia argentina. Lo que se denominó en la Argentina como el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, nunca abarcó ni nunca representó más que el 10% del total de la población de la Iglesia Católica argentina. En el caso de Brasil, lo que se ve es que no solo van tomando posiciones centrales dentro de la Iglesia, sino que a su vez los sectores moderados se van a aliar con estos sectores reformistas. Para el caso argentino no, los sectores moderados se van a inclinar para los sectores más conservadores, más vinculados al integrismo católico, más, si se quiere, tradicionalistas.
¿Y por qué reparo en este punto? Porque una vez que empiezan a sucederse las diferentes dictaduras, tanto en Argentina como en el Brasil a partir de la década del 60, va a ser muy importante el rol que juegue la Iglesia Católica, no solo hacia adentro de los propios Estados-nación, sino hacia el mundo católico internacional, sino hacia la denuncia por medio de organismos internacionales católicos y del propio Vaticano. En el caso de Brasil, lo que se encuentra es que hubo siempre hechos de denuncia y de visibilización de todos los episodios represivos y de las matanzas y de las desapariciones por parte del gobierno militar. Y en el caso argentino, lo que se encuentra es justamente totalmente lo contrario. Hubo casi siempre un silencio, un acompañamiento por parte de las jerarquías católicas, en su gran mayoría, no todos, ¿no? Hay diferentes obispos y cardenales que no actuaron en ese sentido. Hubo como una omisión y un silencio, dejando en algún punto que la represión, en palabras de algunos sacerdotes tradicionales argentinos, obrara como una especie de limpieza ideológica de la iglesia argentina. Eso en el Brasil es completamente diferente. Incluso viendo en perspectiva las dos décadas, si se quiere 60 y 70, en Brasil la Iglesia Católica aparece como uno de los actores que más visibilizó y luchó en contra de la dictadura militar, y en cambio la Iglesia Argentina quedó bastante asociada y vinculada al poder militar, sobre todo de la última dictadura. Después, ¿qué encontré que también, más que nada, yo el trabajo lo pensé como líneas de investigación hacia adelante, ¿no? Son más que nada preguntas y algunas cuestiones de exploración y de descripción, más que nada. Pero vinculado con esto, en Brasil y en Argentina, la aparición de estos grupos renovadores se dan en un contexto político muy diferente. ¿En qué sentido? En Argentina venían de casi 20 años de proscripción del peronismo, el populismo era la opción para muchos sectores reformistas y de izquierda dentro de la Iglesia Católica y de los movimientos católicos. El retorno de Perón era en algún punto como la piedra de toque para las posibilidades de realización de un socialismo nacional o de un socialismo utópico, si se quiere. Y en Brasil, la irrupción de estos sectores se da en el agotamiento de los gobiernos populistas brasileños. O sea, en el golpe del 64, los gobiernos populistas brasileños venían en algún punto totalmente desgastados por determinados hechos represivos sobre el movimiento estudiantil y sobre el movimiento sindical. Incluso más aún, otra gran diferencia. El movimiento sindical más ortodoxo de Brasil, lo que acá se denominaría como burocracia sindical, no va a quedar plegado en algún punto al sector militar, como sucedió en la Argentina, sino que los sectores sindicales y gran parte de la iglesia se van a plegar en contra del gobierno militar y se van a aliar con el PC en el caso de Brasil. ¿Sí? Digamos que el puente de diálogo con los movimientos sociales y con los sectores rurales va a ser el Partido Comunista Brasileño. En la Argentina, obviamente, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, a diferencia de lo que pasaba en Brasil, el sector de diálogo va a ser el peronismo, va a ser la juventud peronista, va a ser algunos sectores de montoneros. El ERP casi no va a tener, digamos, si se quiere, canales más de diálogo fluidos con los sectores de los sacerdotes para el tercer mundo. Esto es importante porque la dinámica que se desarrolla una vez que inicia las dictaduras es completamente diferente, sobre todo en lo que tiene que ver con las omisiones y los silencios de cómo se llevó a cabo la represión.
Por ejemplo, en el caso de Brasil, encuentro que en las comunidades rurales se libraban, digamos, las zonas por parte de las policías locales y el aparato represivo avanzaba sobre esos lugares, llevando adelante matanzas y secuestros sin prácticamente poder llegar a una oposición muy grande por parte de las poblaciones. En cambio, en la Argentina, los episodios de represión sobre los sectores católicos se llevaban a cabo de una manera bastante, si se quiere, teatral. ¿En qué sentido? En que los obispos tradicionales vinculados a la dictadura, de alguna manera eran los que daban la luz verde al aparato represivo para que se lleven adelante las represiones y las desapariciones sobre determinados sacerdotes molestos, como se decía. ¿Cómo obraban esas, digamos, luz verde por parte de las jerarquías? Y, sobre todo, suspendiéndole las posibilidades de emitir misa, suspendiéndole las posibilidades de darle una licencia, retirarlos del cargo, ¿sí? Abrirles un sumario, una investigación, denunciarlos, ¿sí? Y eso era tomado por el aparato represivo en el caso de la Argentina como parte de esa infiltración a la cual la Iglesia también había sido, si se quiere, víctima, y era como una señal por parte de las jerarquías hacia este sector o este sacerdote en particular es un sacerdote que ha sido, en palabras de ellos mismos, ¿no?, contaminado, influenciado, doblegado por la ideología marxista que había llegado dentro de la institucionalidad católica argentina. Después, con respecto a eso, hay, si se quiere, hubo un intento de continuidad y yo me parece que esto todavía no lo encontré en muchos autores, pero me parece que es todavía una línea que se abre para investigar, que tiene que ver con la diferencia que hay en la relación entre el poder militar y la Iglesia en Argentina y la relación entre militares e Iglesia en Brasil, que es completamente diferente. Y ahí me parece, ahí encontré como un punto como para poder seguir indagando, que tiene que ver con el vicariato castrense en la Argentina, que en el caso de Brasil no se da de esa manera. ¿A qué hago referencia con esto? En el caso argentino, desde fines de la década del 50, se crean diócesis específicamente militares. Y los curas que operan en esas diócesis tienen el grado de oficiales. Cobran y tienen el rango de oficialidad como parte del ejército. Y se da, si se quiere, algunos autores hablan de imbricación, ¿no?, en algún punto, en una separación entre ese sector del catolicismo que va a atender no solo a la oficialidad del ejército, sino también a las familias. Es como una gran familia militar, ¿sí?, que va a quedar, si se quiere, en algún punto se va a empezar a apartar de todo el mundo católico circundante. Y esa convivencia, que ya se rastrea desde la década del 30 específicamente, pero que adquiere legalidad a partir de decretos y leyes del año 58, para mí es un punto nodal para empezar a pensar cómo todos los sectores católicos, sacerdotes y obispos de las diócesis vinculadas a los lugares, a los vicariatos castrenses, son los que van a empezar a ocupar lugares exclusivos y de detalle y de opinión en los diferentes gobiernos militares posteriores a 1966 y sobre todo a partir del 76. Y me parece que ese es un rango muy especial o es una característica muy especial que nos separa del caso brasileño. Eso es por lo menos lo que pude llegar a indagar en estos últimos meses y que me parece que por ahí se abre una puerta para ver por qué se da en Brasil una dinámica totalmente opuesta a la que se dio en Argentina. ¿Esto quiere decir que en la Argentina no hubo resistencia por parte de los sectores católicos a la dictadura? No, no es así. Hubo resistencia. El caso del obispo Angelelli es uno, los curas palotinos es otro, pero en el caso de los curas palotinos me quiero detener un poco ahí porque fue el único caso de represión y asesinato por parte de la dictadura a sectores católicos que fue de algún modo rechazado por el episcopado nacional. Fue el único caso en el cual se mencionó en tiempo y forma de los hechos, inmediatamente en repudio
de forma muy general, no echando las culpas sobre un sector o sobre otro, pero timiendo el hecho, repudiando el hecho y hablando de violencia social generalizada dentro del seno de la sociedad argentina. En esas palabras es el comunicado que emite el episcopado luego del asesinato de los curas palotinos. Después, y para cerrar, me parece que hay una continuidad y hay un núcleo, una esencia que está en ambos, que tiene que ver con el programa de lo que se denomina teología de la liberación, y que en los 50 y en los 60 se hablaba de teología del desarrollo, teología del pueblo, que es esta cuestión de volver a la idea de un cristianismo primitivo, una crítica al capitalismo por la mercantilización de la vida, de todos los aspectos de la vida. Eso está presente en ambos escritos, tanto en el Brasil como en Argentina. Y el diálogo con las categorías, o sea, el análisis de la sociedad a través de las categorías marxistas. Eso está tanto en Brasil como en Argentina, ambos justificados como el marxismo, la teoría que mejor nos permite expresar las condiciones de la sociedad moderna, digamos, ¿no? Esta idea de el pobre, el excluido y, si se quiere, algunos hablan del régimen de explotación, otros hablan de la explotación, digamos, a secas, si se quiere, está presente en ambos países y en ambos representantes del movimiento de la nueva teología. Y por último, quería señalar que queda también para analizar o para investigar más adelante, todos estos, si se quiere, sacerdotes vinculados a la dictadura. En el caso de la dictadura argentina, tenían arreglada de alguna forma una posible inserción una vez que retornara a la democracia. Y eso también es muy importante. Por ejemplo, Monseñor Plaza, en el caso argentino, ¿sí?, una de las personas que más publicó a favor de la dictadura, tenía prácticamente arreglada su vinculación una vez que retornara a la democracia, como ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires en el caso de que la ganara el peronismo. Esto es muy importante porque también aclara un poco cómo había sido esa alianza pre-reapertura democrática entre sectores de la burocracia sindical y sectores de los partidos políticos sobre la cuestión de borrón y cuenta nueva de lo que había pasado, ¿no? Y es importante porque Monseñor Plaza, junto con el cura Bumbarni, eran una de las personas que tenían acceso a los lugares y centros clandestinos de detención, una de las personas que hablaban con los detenidos minutos antes de que fueran ejecutados, y manejando y diciéndoles mensajes bastante siniestros. Así que, nada, creo que estoy en la búsqueda de nuevas puntas, digamos, de investigación con respecto a la teología, sobre todo entre Brasil y Argentina, porque, repito, hay mucho cruce de revistas y de artículos entre ambos países, y creo que las diferencias en cuanto a cómo se posicionaron ambas instituciones frente a las dictaduras es un punto para analizar, porque sobre todo muy pocos autores trabajaron para el caso argentino lo que fue, digamos, el rol de determinados sectores de los sacerdotes y del episcopado en ayudar a la detención, desaparición y a hacer eso que ellos denominaban como la purga necesaria ideológica dentro de la Iglesia argentina, ¿no? Así que, bueno, no sé si me extendí mucho, pero eso es más o menos lo que estoy trabajando estos meses. Muy bueno, Dani. Gracias. No sé ¿cuánto tiempo tenés vos? Tengo 10 minutos más tengo. Bueno, entonces por eso, como tenés 10 minutos más, en vez de hacer exposición de lo de Nico y lo mío, si querés podemos hacer un par de preguntas. Lo que quieran. ¿Te parece? En vez de, porque como vos ya después partís, entonces sí, por favor, lo que necesiten, lo que ustedes quieran.
Bueno, yo primero tenía ahí una duda más genérica y después los comentarios más particulares. Una genérica es qué incidencia tenían en digamos así, el Vaticano en cada, digamos así, en cada una de sus diócesis, entendiendo la diócesis como Argentina. Argentina sería una diócesis. Entiendo que eso sería como, y después al interior de eso estaría dividido, ¿no? Entiendo que es así, la división del mundo, perdón, católico. No sé qué me estaba llamando. Bueno, eso por una parte. ¿Eso qué incidencia tendría en general? Y si hoy sigue teniendo la misma presencia que antes. Eso uno. Lo otro es, ahí estaría interesante explorar, ahora que estás con el tema de Brasil-Argentina, más allá de quién es el sujeto, digamos, PC o peronismo, digamos, las lecturas que se hacen. Vos decías, bueno, había unas, estaban anclados en cuestiones así del marxismo y demás, las lecturas comunes o disímiles que podría haber de Marx, tanto en el PC brasilero como en la izquierda peronista, ¿no? Y la lectura que estaban haciendo los curas tercermundistas en uno y otro lado, y en función de eso, digamos, qué afinidades selectivas habría entre uno y otro, ¿no? Eso, nada más. Bien. Sí, una consulta por ahí creo que la respondiste en parte a lo largo de la exposición. ¿Cómo analizás esa respuesta inicial conservadora? O sea, ¿cuál es el motivo que está operando de fondo en esa respuesta conservadora de la Iglesia argentina inicial, a diferencia de la de Brasil? O sea, ¿cuál es el punto de origen que llevó a una respuesta inmediata de tipo conservadora? No sé si se entiende la pregunta. Sí. Un poco mencionaste que es lo que estás tratando de ver por momentos, pero no sé si tenés identificado un factor que por ahí te suena más. Esa era más que nada. Bien. No sé si Karina tiene algo para decir. Está bien, contestar esas preguntas. Bien. Bueno, con respecto a lo que me había dicho Rodri, la incidencia, mira, lo que llegué a poder encontrar de algunos de los documentos que estaban por suerte colgados, y noticias sobre todo, para el caso brasileño era súper importante la incidencia de la denuncia sobre el Vaticano, porque eso en muchos casos impidió y resguardó la vida de algunos sacerdotes y de algunos, digamos, posibles represiones sobre determinados estados brasileños. O sea, la visibilización internacional por medio del Vaticano que llevó adelante el episcopado brasilero fue súper importante para, de alguna manera, detener, no todo, pero parte de represiones hacia sectores, no solo de la sociedad civil, sino también de los sectores católicos, ¿sí? Insertos dentro de esas poblaciones que eran objetivo de represión. Sobre todo, pensemos que la dictadura brasilera operó en la zona de la Amazonia, fue, digamos, uno de los lugares donde más, si se quiere, intentó llevar adelante grandes explotaciones a través de una alianza con determinados sectores terratenientes históricos del Brasil, y eso llevó adelante el desplazamiento de poblaciones, ¿sí?, hacia los márgenes, digamos, ¿no?, hacia el norte, hacia el oeste, y estas cuestiones de visibilización a través del Vaticano permitieron de alguna manera detener, no todos, pero parte, ¿sí? Sobre todo pensemos que en el norte de Brasil había muchos sacerdotes que no eran brasileños, sino que eran españoles, que eran franceses, ¿sí?, que eran italianos, y esto también, ser extranjero, sacerdote extranjero, también funcionaba en algún punto como una barrera de contención ante la posible represión por parte de los militares, porque sabían que tenía más repercusión asesinar a un sacerdote extranjero que a un sacerdote local, si se quiere, ¿no? Después, sí, con respecto, bueno, a la lectura del marxismo y a las afinidades selectivas, en el caso de Brasil es una lectura muy mecánica la que encuentro, digamos, ¿no? O sea, sociedad, explotadores, explotados,
partir hacia la necesidad de llevar adelante una revolución social para que los oprimidos tomen el poder siempre mediante la toma del Estado, siempre el Estado como el instrumento para, ¿no? Eso está claro en casi todos los documentos que pude leer con respecto a cuál es el objetivo, porque en definitiva, ¿cuál era el objetivo simplemente? ¿Luchar resistir o había un proyecto, si se quiere, que tenía algún tipo de horizonte? O sea, ¿era meramente una acción defensiva o se pensaban estrategias para la toma del poder? Yo creo que se queda más en una cuestión de resistencia y en respuestas esporádicas más que en poder pensar un proyecto más, si se quiere, global o de estrategia a largo plazo. No encuentro eso, digamos, por ahora yo no veo, por más que uno se puede quedar en decir, bueno, pero en los 70 surgen algún tipo de documentos en donde se ve que la teología de la liberación buscaba tener un proyecto político a largo plazo donde estaban enmarcadas determinadas líneas a seguir. Bueno, eso puede ser en uno o dos autores, pero digamos, en la lucha social que se rastrea en toda la década, no se ve como un programa coherente y de acción coherente para llevar adelante un proyecto revolucionario, sino se ven más que nada acciones de resistencia. Eso por lo menos lo que yo encuentro. En el caso argentino, esas acciones de resistencia tenían como objetivo en su gran mayoría, y como se terminaron vinculando casi todos los sacerdotes para el tercer mundo, en la vuelta, el retorno de Perón al poder. O sea, la división que se produce luego del Cordobazo dentro del catolicismo renovador argentino está vinculado directamente con llega Perón y se solucionan los problemas de alguna manera. O Perón va a encarnar ese socialismo y la lucha nuestra tiene que estar en pos de eso, ¿sí? Después por eso quedan totalmente desmembrados. Si uno analiza después del 73 lo que pasa con los sectores del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, no solo quedan desmembrados por la represión que arranca con Perón, digamos, ¿no? De persecución hacia los sectores que no integraban, digamos, el gobierno nacional, sino que quedan descolocados ideológicamente en algún punto, muchos de ellos. Eso está pero más que claro en varios de ellos. Creo que mejor lo expresa es Ramondetti, que dice, fuimos a charlar con Perón, salimos de la reunión y salí más desorientado que antes, ¿no? Eso lo dice apenas sale de una reunión que tuvo con Perón en Buenos Aires en el 73. Y eso para mí es súper importante también porque también permite explicar lo sucedido y la disolución del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo luego del 74-75. Con respecto a la respuesta argentina, que me preguntaba Nico, es si uno lee la mayoría de los autores que analizan, digamos, la tradición católica argentina del siglo XX, remito a uno que es muy reciente, que es José Zanca, que es un gran historiador del catolicismo argentino, dice, lo predominante dentro del catolicismo argentino es el integrismo católico, ¿sí? Que es profundamente tradicional. Está bien que se renueva en el sentido de cómo readaptamos la cristiandad a esta sociedad que es esta, de algún punto, ¿no? O sea, aceptamos, el capitalismo llegó, se asentó, nosotros tenemos que ver cómo cristianizamos el capitalismo, pero siempre dentro de los valores jerárquicos y tradicionales. Eso en Brasil no estaba. O sea, los sectores más tradicionalistas o más integristas empezaron a ser desplazados. Pero eso también se comprende a la luz de que Brasil también tuvo si se quiere, un diálogo y una experiencia de seminarios, de seminarios, de diálogos con el catolicismo francés, que en algún punto es el que inició estas nuevas corrientes renovadoras. No tiene nada que ver la teología de la liberación con el catolicismo francés, pero sí que empiezan a poner en cuestión determinadas tradiciones dentro de la Iglesia Católica que se van a desprender de ese diálogo entre la Iglesia francesa y la Iglesia brasilera sobre todo. Así que yo creo que en el caso argentino lo que se demuestra es el poder que tiene la tradición conservadora católica argentina y que en la dictadura lo que primero ve es un aliado frente a qué, frente a esa minoría
que a los ojos de la tradición había llevado a la Iglesia Católica hacia un lugar que no lo consideraban cristiano ni católico, sino que consideraban que era ideología por fuera del catolicismo, que había contaminado a la Iglesia como había contaminado a otras capas de la sociedad, en palabras de ellos, obviamente. No sé si te respondí eso. Bien, no sé si... Hola, Ceci. Hola, ¿cómo están? Bueno, no sé si quieren aprovechar unos minutitos antes que se vaya Dani o ya partís, no sé, Daniel. Como quieran ustedes, no sé si Karina tenía alguna pregunta que me dijo responder primero. El micrófono, Cari. No, me parece muy interesante la exposición y obviamente hay un montón de preguntas que se me ocurren, pero no ninguna puntual así específicamente ahora. Nosotros estamos estudiando en algún punto el tema del capitalismo y como religión y retomando algunos de estos problemas de por qué de algún modo el catolicismo tiene como una estructura, digamos, conservadora, porque por ahí plantearte esto, ¿no? Que escucho como tesis en relación a que si el catolicismo puede, digamos, es contingente asociarse, digamos, a estructuras más conservadoras o a estructuras más progresistas o revolucionarias. Y que por ahí la pregunta nuestra de investigación iba más por el lado de pensar como una asociación más estructural, un poco retomando la tesis de Weber, ¿no? Del capitalismo como religión, y pensar en por qué tal vez era como, no sé cómo decirlo, no algo tan contingente, sino como algo de compartir, digamos, esta estructura. Por ahí las preguntas iban más por ese lado, pero me parece que este recorrido histórico me pareció fascinante como lo hiciste. Me parece interesantísimo y te felicito por la exposición. Gracias. Yo creo que puedo retomar algo de Karina de lo que estabas diciendo recién, porque a mí también, o sea, es algo que me estoy preguntando siempre cuando leo estos textos, justamente estas alianzas esporádicas entre sectores católicos y organizaciones y partidos políticos y diferentes lugares diferentes sectores de la sociedad. Y yo me quedo, el año pasado estaba leyendo algo de Rubén Dri y me pareció muy interesante esta cuestión. Él separa la idea de religión de religiosidad, ¿no? Y eso me parece súper importante. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, la religión termina de alguna manera siendo una categoría que cierra lo político, ¿no? Anula la posibilidad de lo político. ¿Por qué? Porque se transforma en un dogma que naturaliza determinadas pautas y conductas de vida hacia adelante, ¿no? Y lo que él dice es, la Iglesia Católica, desde sus orígenes, se ha transformado en la iglesia la iglesia se ha transformado en la aliada de las clases dominantes, ¿no? Lo que surge en los 60 es un cuestionamiento a esa iglesia al lado del poder, si se quiere, ¿no? Y me parece súper importante eso, porque hasta los 60 casi todas las exposiciones de la iglesia que hicieron ruido, ¿no? Que generaron noticia, que hicieron visible a la Iglesia Católica, siempre de alguna manera estuvieron vinculadas a el poder establecido o, en su defecto, a una reacción contra lo que estaba pasando, pero que se fundaba en el pasado. Por ejemplo, en los 30 era contra el liberalismo, ¿no? La caída del liberalismo después de la crisis del 29 llevaba a que el liberalismo era lo peor que le había pasado a Occidente y había que volver otra vez a lo monárquico, a lo tradicional. Y en los 60, lo que dice Dri es una crisis de todo eso, pero es una impugnación, si se quiere, a la religión como la anulación de lo político y a la posibilidad de la autodeterminación. Así todo, hay ciertos cuestionamientos que no se hacen a la Iglesia, porque el movimiento de sacerdote para el tercer mundo no cuestiona la castidad, no cuestiona la imposibilidad de la mujer de poder impartir misa, por ejemplo. Hay determinadas cuestiones que no pone sobre la mesa. Está bien, no le podemos pedir todo también, ¿no? Pero digo, cosas como para señalar. Pero sí me parece muy importante esta cuestión de la separación de categoría entre religión y religiosidad. Religiosidad
Rubén Gris dice en el sentido de las preguntas por la existencia propia que surgen en uno mismo o en el ser humano, y la religión como eso. Y repito que a mí me parece súper importante, más sobre todo por lo que vimos en los últimos años con el debate en torno al aborto, me parece clave esto por parte de la Iglesia. ¿Por qué? La religión como anulación de lo político, ¿no? Se cierra lo político y la religión establece, digamos, la dinámica y la naturalización de determinadas pautas sociales hacia adelante, ¿no? Siempre jerárquicas, siempre bajo la dominación, nunca horizontal. El movimiento de sacerdotes para mí lo que pone, y es lo que más rescato, es la posibilidad de una alianza horizontal, una autodeterminación democrática realmente, no en base a la representación, sino en base al ejercicio directo. Y eso me parece lo más interesante, lo que más rescato de ese movimiento de católicos de la década del 60. Me parece, en base a lo que me decías, Karina. Sí, por ahí era. Nomás decir esto, que por ahí no pude expresar bien la pregunta, pero era si es contingente o si es estructural. Pero bueno, tu pregunta es más tu respuesta, digo, va más por lo estructural en cuanto a la religión. Exacto. Yo voy también por ahí. Yo acuerdo con eso, que es más estructural. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, Dani, o si no, bueno, pasamos a la exposición de Nicolás. Lo que ustedes digan, si querés quedarte, si podés quedarte, mejor, Dani. Sí, me tengo que ir, puedo volver en un rato, pero me tengo que ir ahora. Dale. Mil disculpas, Nico, mil disculpas. Anda tranquilo, no pasa nada. Totalmente entendible, sabemos que estabas trabajando. Bien, mil disculpas, muchas gracias, Los quiero mucho. Cuídense, Rodri. Chao. Chao, Nico. Chao, Karina. Chao, Ceci. Vamos a, entonces, vamos a pasar al trabajo de Nicolás. Nicolás es estudiante de la carrera de Sociología de acá de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, el Instituto de Cultura, Sociedad y Estado. Nico está trabajando esta cuestión en su trabajo de integración final, que equivale a una especie de tesina de grado. Y el trabajo se titula UNASUR, Gestión de Conflictos Regionales en 2008 y 2010. No sé, Nico, si querés empezar. Sí. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, como dijo Rodrigo, el título de mi ponencia es UNASUR, Gestión de Conflictos Regionales en 2008 y 2010. Precisamente representa una especie de avance de lo que es un poco mi tesis de grado. Y también, es necesario mencionar que se desarrolla en el marco de dos proyectos de investigación en los que estuve. La emergencia de la UNASUR y los efectos sobre la soberanía, las posiciones de la Argentina entre 2000 y 2014, y también uno más reciente, Capital, Estado, Globalización y Democracia y Antagonismo Social de Clase, reconstrucción de un debate entre marxistas. Ambos proyectos dirigidos por Rodrigo Pascual. Voy a ser breve, no es mucho lo que tengo. Un poco a lo que apunta el trabajo y también mi tesis es a tratar de dilucidar un poco, a echar luz acerca de qué es lo que fue la UNASUR y cómo fue su rol en la región. Habitualmente, incluso desde el sentido común, la UNASUR aparece como algo desconocido, algo que no se sabe muy bien qué fue, qué rol tuvo, qué acciones cumplió. Entonces, un poco me parece que tuvo un rol importante en la región, entonces mi intención era mostrarlo, ¿no? O sea, entender un poco más a la UNASUR, a un organismo que fue importante y que tuvo una participación activa en una serie de conflictos regionales. Y obviamente, ese es un poco el trasfondo de la tesis, y obviamente yo tenía que reducir un poco ese espectro, ¿no? Entonces lo que me propuse analizar es cuál fue el rol de la UNASUR en los conflictos regionales de Bolivia 2008 y Ecuador 2010. Entonces, un poco precisamente ese es el objetivo de mi trabajo, ¿no? Y un poco es el hecho de eso, de entender a la UNASUR y entender a un organismo que me pareció que tenía ciertas particularidades distintos a los anteriores. O sea, es un organismo que tiene un
carácter, y en eso coinciden muchos autores también, fuertemente político, que intervino activamente en una serie de conflictos regionales, y que se da en el marco de lo que se denomina como la llegada de los gobiernos progresistas en la región, ¿no? También en un contexto muy particular. Entonces, me parece que es un organismo que cuenta con una serie de características y particularidades que lo hacen importante como para analizarlo. Entonces, un poco eso es lo que está de fondo en mi trabajo. Entonces, un poco la pregunta que guía mi tesis y, bueno, la ponencia que presenté para esta mesa es ¿de qué forma actuó la UNASUR en los conflictos regionales de Bolivia 2008 y Ecuador 2010? Y bueno, un poco la hipótesis que subyace a esa pregunta y a todo el trabajo es que la UNASUR operó dentro de los conflictos regionales de Bolivia y Ecuador como un órgano de cooperación para los Estados miembros, para buscar la estabilidad política dentro de la región. Precisamente actuó sobre los conflictos de Bolivia y Ecuador como una especie de órgano para la cooperación para fortalecer a esos estados en el marco de esos conflictos. Y bueno, la forma en que intervino en esos conflictos tendió a favorecer una correlación de fuerzas sociales favorables a los gobiernos de Bolivia y Ecuador. O sea, no intervino de una forma neutral, sino que intervino apoyando esos gobiernos. Esa es un poco la hipótesis que está de fondo. Y bueno, en cuanto por ahí, la metodología que utilicé fue un trabajo más que nada de tipo de análisis documental, porque me basé en el análisis de lo que fueron las declaraciones, tanto por los presidentes, pero más que nada las declaraciones emitidas en formatos de documentos por la UNASUR para todas las cumbres presidenciales, pero especialmente para las cumbres presidenciales que se dieron en el marco de esos conflictos. Y bueno, también obviamente analicé toda una serie de documentos periodísticos para también empezar a comprender cómo fue el desarrollo de esos conflictos y el desarrollo de las cumbres presidenciales. Y un elemento importante es que si bien yo por ahí detecté que la UNASUR es un organismo que por ahí no está tan, especialmente desde analizado comúnmente, por así decirlo, o es un poco desconocido, sí es un organismo que desde la academia, por así decirlo, ha sido analizado ampliamente. Y hay bastantes posiciones que intentan entender cómo surgió la UNASUR. Muchos precisamente entienden a la UNASUR como un organismo básicamente con rasgos políticos, en eso coinciden muchos autores, a diferencia de otros intentos de integración regional. Otros autores plantean que la UNASUR surge producto de la intención de Brasil para consolidar una agenda de seguridad en la región. Otros plantean la UNASUR como precisamente el mero impulso de una serie de gobiernos con ciertas inclinaciones ideológicas similares, y eso aparentemente es lo que habría dado lugar al origen de la UNASUR. Otros plantean la idea de que la UNASUR surgió en el marco de una oposición a los Estados Unidos, con sus intentos de integración comerciales, como lo fue el ALCA. Entonces, un poco, sin embargo, lo que yo propongo, que son posturas que tienen elementos ciertos, o sea, efectivamente, en términos de los documentos de la UNASUR, nace como una forma de plantear una integración regional por parte de los propios países. Es cierto que efectivamente también Brasil tuvo un rol importante en lo que fue el origen de la UNASUR, pero me parece que hay que entender a la UNASUR en el marco de una serie de conflictos sociales y regionales ocurridos en los años 90, en cierta manera luchas sociales contra lo que fueron la ofensiva neoliberal en la región. Y me parece que todos estos elementos están presentes en la UNASUR, porque bueno, recordemos que a raíz de todas estas luchas sociales en muchos de los estados de la región se produce una especie de reconfiguración estatal, ¿no? Y aparecen estados que tienen algunos rasgos en común y que buscan, en cierta manera, conceder ciertas demandas muy específicas e incluso incorporar a muchos de estos sectores combativos al propio aparato estatal. Entonces, me parece que por ahí lo que yo planteo en el trabajo, que tampoco no es original, se desprende también de mi participación en los proyectos de investigación, es entender a la UNASUR como una especie de reacción frente a estas luchas sociales.
porque precisamente en los documentos fundacionales de la UNASUR, y es algo que después también, como voy a mostrar, se ve en el propio desarrollo de los conflictos, la UNASUR busca constantemente la idea de asegurar la estabilidad regional, asegurar la soberanía de los estados, asegurar la institucionalidad, respetar la democracia, ¿no? Estos son elementos que se repiten tanto en su tratado constitutivo como en las declaraciones emitidas por el organismo en los conflictos regionales. Entonces, en cierta manera, la UNASUR responde a esto, a asegurar el orden en la región. Entonces, un poco entiendo a la UNASUR en el marco de estas luchas sociales y de esta reconfiguración de algunos estados en la región. Entonces, esto me parece un elemento central para también entender de una forma mucho más cabal cuál fue su accionar en los conflictos, que ahora voy a pasar a comentar brevemente. Bueno, como mencioné, los dos conflictos que seleccioné fueron el ocurrido en Bolivia en el 2008 y el ocurrido también en Ecuador 2010. Conflictos que de alguna forma u otra tuvieron un alcance obviamente nacional importante, pero también un alcance regional, especialmente lo ocurrido en Bolivia. Y bueno, voy a pasar a tratar de describirlos brevemente como para que tengan una idea muy general acerca de lo que fue el conflicto, ¿no? Ambos conflictos. Bueno, respecto del denominado golpe de Estado en Ecuador, así fue denominado por el presidente Correa como un golpe de Estado y por la propia UNASUR, ocurrió durante el 20 de septiembre del 2010 y en una forma muy resumida, por así decirlo, consistió en que un sector de las Fuerzas Armadas de Ecuador y también que involucraba parte del aparato militar, pero más que nada los sectores policiales, realizaron una serie de protestas contra una ley que estaba impulsando el gobierno de Correa de servicio público. Era una ley que eliminaba bonificaciones y comisiones y otros beneficios a los trabajadores públicos, entre los que se encontraban, por supuesto, los miembros de la Policía Nacional. Y es muy interesante este elemento porque, como voy a describir ahora, también en el conflicto de Bolivia aparece como punto disparador una especie de quita de rentas a algunos sectores de ese país. Como voy a mostrar ahora en el caso de Bolivia, Evo Morales recorta una serie de rentas de hidrocarburos a una serie de prefectos, una especie de gobernadores de Bolivia, y en cierta manera eso también fue un elemento que desencadenó el conflicto de Bolivia. O sea, está presente en ambos conflictos este elemento de una intención de obtener ciertas rentas por parte de algunos sectores de la sociedad civil, por parte de ambos gobiernos. Bueno, y obviamente a raíz de esta situación se sucedieron una serie de protestas y hechos delictivos a lo largo del país, como la toma del aeropuerto de Quito y el intento de la toma de algunos medios de comunicación. Pero por ahí el hecho central del conflicto ecuatoriano fue, en un determinado momento, Correa intentó dialogar con algunos de los sectores estos policiales, yendo directamente a una zona de conflicto. En esa situación resultó herido y fue trasladado a un hospital militar. Y bueno, en el marco de esa situación, el hospital fue cercado por sectores de la policía. Y bueno, en medio de una balacera logró escapar el presidente y incluso algunos custodios del presidente murieron en el marco de ese conflicto. O sea, fue una situación que duró poco, fue un conflicto que duró alrededor de 24 horas, pero que tuvo o sea, que fue muy relevante. Y bueno, inmediatamente la UNASUR se reunió esa misma madrugada del conflicto en una cumbre extraordinaria. Bueno, y ahora voy a describir un poco lo que fue la respuesta de la UNASUR, pero en cierta manera lo que se emitió fue un respaldo completo al gobierno de Morales, ¿no? De Correa. Bueno, la crisis política que se desarrolló en el 2008 en Bolivia se originó precisamente a partir de un enfrentamiento entre el gobierno del MAS y opositores al gobierno de Morales, oposición que estaba encabezada por prefectos de los departamentos de Pando, Tarija, Beni y Santa Cruz.
zona de Bolivia que es conocida precisamente como la medialuna boliviana. Por eso el conflicto se conoce de esta forma, ¿no? Y bueno, un poco la oposición de estos prefectos al gobierno de Morales se origina obviamente desde la llegada del MAS al poder, porque eran sectores opositores. Y bueno, también tiene que ver, el conflicto se va a desencadenar producto de esta especie, creo que se denominaba renta dignidad, una renta que se le quitó en parte a estos sectores. Era una renta que provenía de una renta que obtenían los sectores producto de la explotación de los hidrocarburos. Bueno, y de esa renta se les quitó parte para consolidar esta renta dignidad que estaba dirigida a sectores desfavorecidos, en cierta manera, de la sociedad boliviana. Pero sin embargo, bueno, y en el marco de este conflicto se desarrollan algunos hechos significativos, como la toma de la renta, el corte de algunas rutas, la toma de algunas centrales gasíferas, ¿no? O el sabotaje de algunas de estas centrales. Pero también el hecho tendrá como uno de sus puntos centrales, precisamente, lo que fue conocido como la denominada masacre de Pando, donde algunos sectores de los prefectos asesinaron una serie de seguidores al gobierno de Morales, y ocurrió una masacre donde murieron alrededor de 16 civiles. Y bueno, producto de esta situación, cercanas por momentos a una guerra civil, y bueno, esto es muy importante, ante el pedido de Evo Morales, la presidenta pro tempore de la UNASUR en ese momento, que era Michelle Bachelet, convocó a una reunión extraordinaria que fue conocida como la reunión de la moneda y se realizó en Chile. Bueno, la respuesta de la UNASUR a ambos conflictos fue similar. Durante el 15 de septiembre se desarrolló la cumbre de la moneda. Y bueno, la reunión se desarrolló para tratar exclusivamente el conflicto. Y algunos de los ejes más salientes de la declaración de la moneda son, por ejemplo, el respaldo pleno y decidido al gobierno de Evo Morales, el rechazo a cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden constitucional, y básicamente se insta a todos los miembros de la sociedad boliviana a preservar la unidad nacional y la integridad territorial del país, fundamentos básicos de todo Estado, y a rechazar cualquier intento de socavar estos principios. O sea, un poco está presente esta cuestión que mencionaba al principio, ¿no? Respetar la integridad territorial del país, al gobierno, en cierta manera, de turno, al Estado, a las instituciones. Y en cierta manera, obviamente se condenó el intento de golpe de Estado, y también un elemento importante es que se creó una comisión por parte de la UNASUR para analizar lo que fue, por ejemplo, la masacre de Pando, a la que me refería anteriormente. Entonces, si bien la UNASUR, bueno, obviamente emitió todas estas declaraciones y también generó algunas comisiones para investigar directamente sobre algunos de los hechos ocurridos en el marco del conflicto, en ese sentido tuvo un rol importante, ¿no? O sea, si bien esto siempre fue desarrollado en el marco del aval de Morales, la UNASUR intervino activamente, o por lo menos haciendo este tipo de declaraciones y generando algunas comisiones para investigar sucesos ocurridos en el marco del conflicto. Bueno, el elemento ocurrido, la cumbre que se estableció de forma extraordinaria esa misma madrugada al desarrollo del conflicto en Ecuador, en Buenos Aires en este caso, también cuenta con rasgos similares a lo ocurrido en Bolivia. En el marco de la cumbre, por ejemplo, en algunos elementos que surgen del tratado, del documento emitido en el marco de la cumbre, se expresan cuestiones como el respaldo completo al gobierno de Morales, se busca preservar la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho, el orden constitucional, ¿no? Y bueno, condenar en cierta manera cualquier intento de golpe de Estado. En el caso de este conflicto, la intervención de la UNASUR no fue tan, por así
directa como en el caso de Bolivia, porque no fue más allá de la emisión en el documento de la cumbre de estos elementos que apoyan al gobierno, y al día siguiente del desarrollo del conflicto se envió una especie de misión en la que iban todos los cancilleres de la región para apoyar en Ecuador al gobierno de Rafael Correa. Otro elemento también interesante de lo que fue la cumbre extraordinaria en el marco del conflicto de Ecuador fue la denominada cláusula democrática. Era una especie de cláusula que planteaba la idea de la posibilidad de aplicar una serie de sanciones, ¿no?, a los países donde se presenten situaciones como las ocurridas tanto en Bolivia como en Ecuador, ¿no?, en donde se pueda dar algún tipo de ruptura en el orden institucional y democrático. Y se planteaban en ese momento sanciones de tipo comerciales, políticas. Pero bueno, estos fueron algunos de los puntos más salientes de lo que fue por ahí la cumbre que se desarrolló en el marco del conflicto de Ecuador. Y bueno, un poco para condensar algunos de los elementos, yo por ahí presenté de una forma muy resumida algunos de los resultados de lo que es un poco mi tesis de grado. Pero lo que uno puede concluir a raíz del análisis de lo que fueron del desarrollo de los conflictos y de la intervención de la UNASUR es que efectivamente la UNASUR operó en ambos conflictos apoyando a ambos gobiernos, ¿no? Operando como una especie de punto de apoyo para los gobiernos de Morales y de Correa, y en cierta manera también apoyando a estos gobiernos que sufrieron reconfiguraciones a raíz de las luchas sociales contra la ofensiva neoliberal en los 90. Entonces, este por ahí es un punto central o en cierta manera un primer rasgo que se desprende de lo que analicé, ¿no? En primer lugar, creo que es necesario entender a la UNASUR como un resultado de estas luchas sociales contra la ofensiva neoliberal, como planteé hacia el inicio, porque nos permite entender precisamente el apoyo de la UNASUR a estos gobiernos en el marco de los conflictos. Este rasgo también se encuentra presente en el Tratado Constitutivo de la UNASUR. Bueno, y también apoyó activamente a ambos gobiernos. Si bien es cierto que lo hizo de forma diferencial, ¿no? En el marco del conflicto boliviano actuó de una forma más directa, generando incluso mecanismos que intervinieron en el marco del desarrollo del conflicto, mientras que en el caso de Ecuador, bueno, la intervención no pasó más allá de algunas declaraciones, de esta cláusula democrática y del envío de unos cancilleres de la región una vez que el conflicto ya estaba resuelto, ¿no? Lo que en cierta manera también nos da a entender que lo que marcó la cancha a la UNASUR o a la intervención de la UNASUR fue el propio desarrollo de los conflictos, ¿no? El conflicto desarrollado en Bolivia duró alrededor de un mes o inclusive un poco más, y en cierta manera eso también explica por qué la UNASUR intervino un poco más activamente en el desarrollo del conflicto, mientras que en el caso de Ecuador fue todo mucho más acotado y reducido. Pero bueno, el elemento que me interesaba destacar era que la UNASUR intervino activamente en ambos conflictos y que tuvo un rol preponderante en la región y que, en cierta manera, para entender su accionar también hay que comprender cómo surgió, ¿no? Que fue en el marco de esta reconfiguración estatal a raíz de las luchas sociales contra, bueno, la ofensiva neoliberal o la ofensiva de los estados, ¿no? En los años 90. Bueno, estos son algunos de los, por ahí, lineamientos generales que estoy tratando de esbozar y de plantear en lo que, bueno, va a ser mi tesis. Así que, bueno, eso más o menos es todo. Muy bueno, Nico. No sé si Cari o Ceci tienen preguntas. Si no, yo aprovecho y te hago. Sí, un poco la situación actual de cómo
porque esto, digamos, una pregunta más que nada en relación a eso. Sí, o sea, mi intención era tratar de analizar, de entender a la UNASUR, de por qué surgió, cuál fue su rol, porque por ahí detectaba esto, ¿no? Detectaba que en general era muy desconocido el origen del organismo, qué rol tuvo, qué implicancias tuvo. Generalmente se plantea como que no tuvo mucha importancia, entonces un poco era echar luz sobre estos procesos. Y a su vez también un elemento importante es, también lo que quería plantear es la idea de entender estos organismos que parecieran tener una vida tan alejada de lo que es los problemas cotidianos que suceden en el marco de un país, organismos internacionales, transnacionales. En este caso, la UNASUR tenía un carácter intergubernamental. Y también entender a estos organismos precisamente en el marco de conflictos sociales. No solo a partir de su origen, sino también a partir de su accionar. En cierta manera, ahí, por ahí está actuando un poco más lo que es mi beta más sociológica, ¿no? Pero un poco esa era mi intención, o sea, era entender a la UNASUR, pero también bajar a tierra a estos organismos que parecieran por momentos tener una existencia tan ajena a lo que sucede cotidianamente, ¿no? Entonces, un poco por ahí, esa era mi intención. Ahí, para aportar un poquitito, me parece que es importante, tal vez en algún momento cuando caracterizas, esto se me ocurría ahora, ¿no? En la caracterización a veces sirve la comparación. Digo, cuando vos lo comparas con otros, vos algo nombrabas, cuando lo comparas con otros organismos, es decir, el Mercosur, el Tratado Andino, la LADI, etcétera, etcétera, uno puede encontrarle la especificidad a eso, ¿no? Es decir, porque en cierto modo el proceso de la UNASUR tiene como varios caminos, ¿no? En los cuales van llegando. Uno de esos caminos, vos nombrabas, es la reconstrucción vía Brasil, digamos así, que vos lo decías por una agenda de seguridad, pero también en su agenda primitiva está la idea de una, digamos así, de un organismo regional económico que digamos que aúne a toda la región sudamericana, digámoslo así, ¿no? En el marco de las negociaciones que se estaban dando con Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera. Es decir, el proyecto Fernando Henrique Cardoso. Y en el momento, eso en defensa de lo que vos estás planteando, me parece, en el momento en que surgió la UNASUR y que tuvo sus primeras acciones, bueno, se discutía eso, cuál sería la especificidad de la UNASUR, ¿no? Si era un órgano para posicionar a América Latina, en realidad América del Sur, frente a otros organismos internacionales, frente a las negociaciones del OMC, bueno, me parece que lo interesante de lo que vos estabas planteando es mostrar esa especificidad. Y tal vez lo que preguntaba Cari, también esa especificidad puede ser también explicativa de su desaparición 2017-2018, ¿verdad? Es decir, que en realidad es mucho más anterior también a la desaparición. O sea, la desaparición se va dando por la vía de los hechos, es decir, donde queda como olvidada la UNASUR, ¿verdad? O sea, creo que eso es interesante en el planteo y vas mostrando ahí, a partir de esos dos conflictos, cómo se va desarrollando. Tal vez ahí habría que trabajar más, eso sí, la especificidad de la intervención en cada uno, pero a partir del desarrollo interno. Vos decís, en Bolivia fue un mes. No, en realidad no fue un mes. Si vos mirás el desarrollo de Bolivia, digamos, lo que es interesante es que en el 2008 termina de clausurarse todo un proceso mucho más largo que se inicia como a principios de la década del 2000, ¿verdad? Y que lo que tal vez sea muy interesante y habría que ver ahí muy bien es cómo la UNASUR opera en ese sentido, estabilizando ciertas relaciones sociales, ¿no? En realidad no es que la UNASUR lo estabiliza, sino cómo yo creo que ahí, bueno, yo sostengo la hipótesis a que cómo se apoya Bolivia en el conjunto del poder, digamos, regional, ¿no?
Y lo interesante es que también lo apoyan países que uno podría decir ideológicamente contrarios, lo cual eso también hay que explicarlo, ¿no? Nada, cómo esas correlaciones de fuerza se expresan mucho más allá de las ideologías y demás. Eso, pero bueno, nada, tal vez para próximo trabajo, ¿no? O para ir trabajando ahí. Y después el caso de Ecuador, ¿no? Que también eso hay que ver porque se lo explicó como un intento de golpe de Estado, etcétera, etcétera, y todas las hipótesis surgían en torno a eso. Y bueno, y eso se disolvió mucho más rápidamente de lo que se esperaba y la actuación de la UNASUR fue mucho más, pareciera, ¿no? Mucho más simbólica que lo que fue en el caso real del caso de Bolivia, que también hay que dimensionar mejor tal vez, ¿no? Tal vez en el momento fue muy rimbombante la actuación y hay que ver a posteriori cuál fue el verdadero poder que haya tenido ahí la UNASUR. Creo que fue mucho más efectivo por varios motivos en el caso de Bolivia y no tanto en el caso de Ecuador por la propia dinámica. Y también su incapacidad que mostró frente a la dinámica que pasó en Paraguay, ¿verdad? Que eso también es interesante ver ahí. Digo, que fue efectiva, por eso que cuando vos planteabas que se apoya sobre correlaciones de fuerza presentes, bueno, hay que ver, eso explica, tal vez explica un poco más el caso paraguayo, pero bueno, hay que ver si efectivamente, bueno, cómo funciona eso, ¿no? A nivel teórico, lo que estabas planteando, ¿no? No sé, no llegan a hacer preguntas ni tampoco aportes en sí mismos, pero bueno, con comentarios. No sé, Nico, si querías decir algo más. No, sí, estoy de acuerdo. Creo que sí, hay muchos elementos para profundizar ahí, como para entenderlo un poco más, qué es lo que está pasando y por qué, bueno, terminó la UNASUR, ¿no? O sea, ¿Qué es me lo que te parece preguntaba Carlos? sí, la idea de entender a la UNASUR en ese, como un resultado de esa reconfiguración estatal, de esos estados que se reconfiguran a partir de los años 90, por así decirlo, también nos permiten entender también la caída de la UNASUR, ¿no? Me parece que también ese es un elemento que nos puede servir. Sí, y que tal vez pueda ser superador de las ideas, digamos así, de sostenerse a partir de ideologías. Digo, bueno, como había una ideología más progresista, luego más hacia la derecha, y eso tal vez no explique porque la propia actuación de país, digamos así, de presidentes que no estaban tan cercanos, o sea, más bien eran todo lo opuesto en términos ideológicos, si uno quiere así, a los gobiernos de Morales y demás, también apoyaron, a pesar de todas las diferencias que se ven en lo que pasó en la cumbre de la Casa de la Moneda, ¿no? Y después en otras más, ¿no? Como la de Cor y demás. Pero bueno, no, eso. Pero tal vez habría que, ahí serviría para otro momento el contrapunto con Paraguay. Eso me parece que puede llegar a servir para explicar también, ¿no? Y ver el punto justo de qué es lo que está haciendo cuando actúa ese tipo de organismos, incluso después su disolución, ¿no? Su lenta disolución. Yo no lo plantearía que la disolución es en el 2016, 2017 como fue efectivamente, sino más bien una disolución progresiva, ¿no? Incluso por la vía del desfinanciamiento. Bueno, nada, muy bien, Nico. Esperemos que pronto ya te nos recibas con esto. Y bueno, y pases a otra instancia ya. Así que bueno, muy bien, felicitaciones. Realmente siempre es un placer escucharte. Siempre muy ordenado. Bueno, no sé, Nico, si quiere alguien, o sé si puede, o vos, Cari, si no, bueno. Si no hay otra pregunta, si querés te presento un poquito y pasamos Bueno, a tu ponencia. dale. Bueno, dale, como digan. Bueno, a Rodrigo, bueno, ya todos lo conocen, pero es doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Es docente e investigador, bueno, del ICSE, de nuestra universidad.
Pertenece también al CONICET, a la Universidad Nacional de Quilmes, y bueno, es director de una serie de proyectos de investigación radicados en nuestra universidad. Algunos los mencioné en mi exposición, pero es Capital, Estado y Globalización, Democracia y Antagonismo Social de Clase, reconstrucción de un debate entre marxistas. Y bueno, también es integrante de la línea de investigación Relaciones Internacionales del programa de investigación Economía y Política en la Argentina Contemporánea, de la Universidad Nacional de Quilmes. Así que, bueno. Voy a hacer lo más rápido posible, así podemos estar con Cari. El trabajo es un trabajo más largo sobre pulanzas, en realidad, que empecé. Así que en principio voy a exponer algunas conclusiones preliminares de lo trabajado hasta acá, después más o menos de casi un año y un poquitito más de estar trabajando sistemáticamente con la perspectiva de Pulanzas sobre las relaciones interestatales. Lo primero a aclarar es que Pulanzas no trabaja él directamente la cuestión de las relaciones internacionales o relaciones interestatales. Más bien Pulanzas es un teórico del Estado, ¿no? Pero lo primero que hay que decir ahí es que toda visión sobre el Estado, toda teoría del Estado tiene explícita o implícitamente una teoría de las relaciones entre Estados. Es decir, se desprende de ella algún tipo de relaciones interestatales. En ese sentido, cuando Pulanzas trabaja alguna cuestión relativa a las relaciones interestatales, lo va a plantear en digamos, ubicado al interior de la problemática de las clases sociales, particularmente de las clases dominantes, y en segundo lugar, respecto de lo que podría uno plantear como un estadio del imperialismo. En ese sentido, va a desarrollarse, digamos, cuando él trabaje explícitamente la cuestión de la teoría del Estado. Eso es importante porque advierte sobre algunas cuestiones de cómo él va a entender las relaciones interestatales y no es meramente una casualidad que así suceda. Bueno, por otra parte, habría que plantear entonces, yo acá voy a plantear unas ideas del primer Pulanzas, de lo que se conoce como el primer Pulanzas, es decir, el Pulanzas más estructuralista. Yo creo que nunca deja de serlo. Si bien hay como momentos en la producción teórica, pero no hay un momento de ruptura total, digamos. Eso me parece importante. Y eso lo voy a anclar entonces en el punto de partida de la teoría del estado de Pulanzas, que ancla, digamos, mejor dicho, que descansa en una visión de las relaciones sociales de producción como lo hace la economía política clásica, como relaciones de producción, es decir, no como relaciones sociales de producción, es decir, lo que trabaja Marx en el Capital, a diferencia de sus trabajos previos, donde no está totalmente, o sea, no está diferenciado lo que entiende como la determinación material respecto de la forma social de la producción, ¿no? Es decir, y eso tiene que ver, es importante porque supone una visión del Estado, el mercado y la sociedad civil como entidades separadas. Es decir, la visión de la economía política clásica, de la cual es deudora el conjunto de la sociología, digamos, contemporánea, entendiendo la anatomía de lo social, digamos así, como separado en estas instancias de lo económico, lo político y lo social, digamos así, es como el punto de partida, digamos así, no explicitado en Pulanzas, ¿no? Y esto tiene que ver tal vez con una lectura de Pulanzas en particular que se embebe de la lectura de Althusser, que es la idea de los distintos Marx y el corte de Marx, del Marx maduro al Marx joven, y la idea del Marx maduro a partir de la ideología alemana. Y acá lo digo como más bien una sospecha. Creo que Pulanzas y el conjunto del althuserianismo se toman como texto a veces mucho más, sin decirlo, ¿no? Pero mucho más importante a la ideología alemana, o mejor dicho, leen al Capital a través de la ideología alemana, mucho más que al revés, que leer el Capital, la ideología alemana a través del Capital.
Y es en la ideología alemana donde Marx va a comprender esta relación donde todavía no está separada esta cuestión entre determinación material y forma social, y va a aparecer entonces el capital o las relaciones sociales capitalistas como personificadas en clases sociales, ¿no? Es decir, un dominio entendido no como un dominio abstracto de la compulsión del trabajo, sino más bien de un dominio de clase, de una clase dominante frente a una clase dominada. Bien, para avanzar lo más rápido posible, Poulantzas va a entender entonces a esto partiendo de siempre de Althusser y Balibar en cierto modo, pero principalmente Althusser, va a entender a lo social como dividido en instancias, digamos así, estructuras que uno podría decir, fundamentales, que son la económica, la política y la ideológica, ok, no hay problema. Y la ideológica, no, está bien, no pasa nada. Y la ideológica, y en la que la instancia política cumple una función siempre de unidad de las otras dos instancias, una función de unidad de lo social, ¿no? Esto a nivel de las relaciones sociales capitalistas presupone que el Estado, en tanto que un emergente de la separación de lo económico, digamos así, de los productores de medio producción, eso va a ser muy importante en este Poulantzas, va a estar muy destacado, va a cumplir la función específica de unificar a las otras estructuras, pero al mismo tiempo una función que le es estructural, que es la de unificar al conjunto de la burguesía, ¿no? Al interior del Estado. Lo cual, la idea que aparece luego de la sobredeterminación de lo político sobre lo económico, es decir, que lo político es sobredeterminante, ya está en el punto de partida, ¿no? Es decir, lo político es sobredeterminante siempre, no algunas veces. La sobredeterminación supondría que es contingente, puede ser económica, ideológica, estatal. En este caso, muestra que siempre la sobredeterminación es política. En la medida en que Estado supone la organización de la burguesía y demás, aparece una identidad, en una relación como de identidad entre Estado y clase. Eso es importante porque va a tener repercusiones para cómo vamos a entender las relaciones interestatales. Voy a avanzar muy rápido para entonces decir lo que Poulantzas va a trabajar siempre como relaciones interestatales a través de lo que él va a plantear como una especie de vínculo entre estados a través de la disputa interburguesa, ¿no? Es decir, el vínculo entre estados se da a través de clases que se exteriorizan a través del Estado, particularmente los estados centrales, teniendo eso implicancias, ¿no? En los estados, en los otros estados, en tanto que interiorizan, ¿no? Esa expansión de ese otro estado. ¿Y cómo lo interiorizan? Lo interiorizan a través de un nuevo fraccionamiento de la clase dominante. Ese nuevo fraccionamiento, bueno, Poulantzas va a trabajarlo en varios textos, pero básicamente va a tener que ver con un fraccionamiento de la burguesía integrada al mercado mundial a partir de una burguesía interior, diferente de la burguesía nacional y de la burguesía compradora y demás, ¿no? Una burguesía nacional como con intereses, digamos así, más allá del capital imperial, que puede llegar a ser siempre en Poulantzas esto como posible aliado de las clases subalternas, y la clase compradora más bien ligada a los intereses de la burguesía internacional. Imperialista. Lo importante en esto me parece a mí, para no darle mucha vuelta, es entender que en Poulantzas al partir de una visión de las relaciones sociales de las relaciones de producción como relaciones de producción entendidas como instancias separadas, no como una totalidad que, digamos, existe de modo fragmentario, mejor dicho, al capital entendido como una cosa a nivel económico y no como una relación social, Poulantzas pierde esa totalidad, ¿no? La totalidad de lo que podría uno entender al capital como tendiente a la constitución de un mercado mundial y eso expresado, el capital como separado en lo económico y lo político como dos formas de mismas relaciones sociales. Entonces, esa totalidad supone la totalidad del mercado mundial del sistema internacional de estados. Poulantzas va a reemplazar esta idea
de totalidad, ¿no? Por, digamos así, por una representación de estas relaciones a través de, por un reemplazo, mejor dicho, a través del sistema imperialista, ¿verdad? Esto tiene implicancias importantes porque antes que comprender entonces la dinámica de la disputa interestatal como un modo de existencia de relaciones antagónicas entre capital y trabajo, va a quedar reducido a una especie de disputa interburguesa, mejor dicho así, como interclasista al interior de las clases dominantes a nivel del mercado mundial, del sistema internacional de estados, perdón. Y esto se ve claramente en esta idea del imperialismo conducido a través de una burguesía, digamos así, con intereses internacionalizados, que eso es lo que aparece después en textos más, digamos así, sociológicos de él. Y entonces va a reemplazar la dinámica del antagonismo por la dinámica de la disputa interburguesa. Lo cual uno podría decirlo, y para cerrar, así llegamos en el tiempo, que Poulantzas va a estar pensando antes que en una crítica de las relaciones interestatales, una crítica del Estado, va a aparecer como una especie de posición de izquierda, de un realismo, podría llegar a ser un realismo de tipo de izquierda, clasista, es decir, donde los centrales, las disputas interestados, o lo que va a llamar él como formaciones sociales, es decir, estados separados unos de otros, representantes de burguesías, y por lo cual la relación entre estados va a ser una relación, digamos así, externa, en la cual cada uno es representante digamos así, de la burguesía. Eso más o menos como conclusión rápida, pero bueno, por lo menos para llegar con los tiempos de la exposición. No sé si hay algunas preguntas. Bueno, eso. Gracias. ¿Cómo entendería Poulantzas en el marco de esa posición que la describís, organismos regionales? ¿Eso está analizado en algún momento? Estilo, bueno, obviamente es lo que me toca a mí, pero estilo UNASUR. ¿En qué iría? ¿En una forma de disputar, de establecer ciertas alianzas en burguesías locales para disputar, para lograr mejor posición en el mercado mundial? De hecho, el trabajo de Poulantzas, que plantea la cuestión de la internacionalización del capital, está en función de la emergencia de la Comunidad Económica Europea. Entonces, él dice, a diferencia de lo que plantea Mandel, por ejemplo, Moscari, a diferencia de lo que plantea Mandel, en que él va a plantear que la emergencia de la Comunidad Económica Europea tiene que ver con el cambio en la forma de propiedad, es decir, la internacionalización de la propiedad. Poulantzas va a decir, bueno, más bien esto está comandado no por una propiedad europea, digamos así, de carácter europeo, sino más bien por el capital norteamericano y demás. Entonces, ahí hay una serie de cuestiones que un autor francés, Lecaute, algo así, le plantea que Poulantzas está reemplazando la dinámica del mercado mundial por la dinámica, digamos así, subjetivando al mercado mundial en la dinámica de las clases, en las clases sociales. Entonces, bueno, él lo va a ver eso como una especie de creación externa por parte de la burguesía norteamericana, que va, digamos así, centralizando capital y demás, ¿no? Bueno, más o menos rápidamente es eso. Pero sí, él lo va a ver siempre como disputas interburguesas. De hecho, luego Poulantzas va a ir a una idea del Estado entendido como una condensación de relaciones de fuerza entre clases y al interior de las clases,
entre clases y al interior de las clases, es decir, así, vertical y horizontal, digamos así. Y eso va a ser teorizado como una especie de condensación, ¿no? Y algunos autores contemporáneos, como Brand, plantean que los organismos tipo UNASUR y demás son condensaciones de segundo orden, donde también se expresan correlaciones de fuerza entre clases y al interior de las clases dominantes, ¿no? En este caso no estaría tan presente eso, sino más bien la cuestión de cómo la internacionalización del capital produce nuevos fraccionamientos de la burguesía y cómo se interioriza eso. Y la forma de interiorización, en este caso, puede llegar a ser un entramado supraestatal, por ejemplo. Sí. Bueno, gracias. Bueno, vamos a dejar de grabar entonces. Si no hay preguntas, vamos a dejar de grabar. Ahí está. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a dejar de grabar y les damos las gracias a quienes participaron de la mesa. Permiso.